Yo tengo un problema médico que no me permite tener hijos. Ella es quien elige el donante. El día del parto, nosotros nos llevamos una impresión fuerte. Y cuando te lo entregan, tienes un niño negrito. Ella no acepta a nuestro bebé negro. Es que la mejor opción es darlo en adopción. A mí ¿Por no qué? me vas a hacer entender. Porque- ¿Es hijo tuyo? Porque ese niño yo no es el que quiero. Yo quería un niño rubio de ojos azules. Desea la muerte de ese niño, de ese angelito negro. Quiero la custodia completa de mis hijos, ya que ella no está capacitada para obtenerla. Me diagnosticaron pues con cáncer en el cuello uterino. ¿Quién es esa persona? Mamá. ¿Esa es tu mami? ¿Qué está vomitando? ¿Cómo le puedo explicar a una niña de 5 años que mamá se puede morir? ¿Y Así. si mi hija la ve morirse? Patricia, ¿tú no lo ves? ¿Tú no ves cómo está tu niña? Está triste. Mira cómo vengo. ¡Ah! Poniendo mis raíces. No me importa tu raza o tu sexo, ¿para qué hablar de eso? Y ni de dónde vengas. En el momento en que te haga falta y que tengas un problema y no veas el final del túnel, la luz que te alumbra y te ayuda a salir del dilema. Ese es mi lema. What's up, baby? Aquí siempre, aquí haciendo. No me importa tu sexo. Si tú estás triste y acongojado, el derechito acaso cerrado. Ay. En caso cerrado, problema arreglado. He dicho. La escritora norteamericana Nikki Giovanni dijo: los errores son inevitables. Lo que cuenta es cómo respondemos a ellos. Un cordial saludo y bienvenidos a Caso Cerrado. Y es cierto, porque es verdad que son inevitables. Vamos a ver cómo esto se refleja en el primer caso de hoy. Señor director, que pasen los litigantes. Es que yo pensé que era una estación pasajera. ¿Cómo puede ser posible que rechace a alguien que tiene el 50% de su sangre? Ese niño no se parece a mí. Es oscuro, oscuro como la noche. De mí no sacó nada. Buenas tardes y bienvenidos. Buenas tardes. Jorge, eres el demandante aquí. Así es. Pamela, ¿quién es tu esposa? Mi esposa. Ok. Explícame por qué la estás demandando y qué pides para resolver este caso. La estoy demandando el día de hoy porque estoy en una situación muy molesta, la verdad. Ella no acepta a nuestro bebé negro. Es un bebé negro y ella no lo acepta. Entonces yo lo que exijo es que ella... ¿Cómo lo voy a aceptar? ¿Me permites, por favor? Ella no acepta y yo lo que exijo es que ella entre a una terapia psicológica para que le ayuden a aceptar ese bebé. De lo contrario, yo estoy dispuesto a divorciarme de ella, a tener la custodia total de ese bebé y además que ella me pase una manutención hasta que él cumpla 18 años. ¿Cuánto tiempo llevan casados? 5 años, doctora. 5 años de matrimonio. Así es. ¿Qué tiempo tiene el bebé? 6 meses. Ahí es un bebecito acabadito Es de un nacer. angelito. Ok. Es un angelito, Ahora es un explícame las circunstancias de por qué este bebé es de la raza negra. Porque fue un error y un error No muy es un grande. error, Pero yo voy a explica explicar. que es el demandante, por favor. A ver, explícame. No es un error como lo dice ella. Le voy a explicar por qué. Yo tengo un problema médico que no me permite tener hijos. Soy estéril. Entonces, debido a eso, nosotros decidimos optar por tener un hijo. ¿Sí? Hace 2 años de esa decisión que tomamos. O sea, comprando semen a través de uno de estos servicios que venden semen. No, en un banco de semen. En un banco de semen. Así Ok, es. perfecto. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Pues bueno, estamos en el proceso, vamos, nos muestran un catálogo de semen, las personas donantes. Ella es quien elige el donante y elige a una persona de tez blanca. Ella no quería que fuera un hispano. Entonces, pues bueno, se elige el donante. Aunque hay hispanos de tez bien blanca, ¿eh? Ah, sí, pero ella no sé por quería. qué la gente No, piensa que el hispano es siempre todo mixto. No es así. Claro. Ok. Claro. Entonces ya se toma la decisión, se elige al donante. Llevamos el proceso hermoso, la verdad estábamos muy emocionados, ella con los 9 meses, su pancita. Teníamos toda la ilusión, compramos una cuna, arreglamos el cuarto, todo felices, pero esto cambia el día del parto. El día del parto, nosotros nos llevamos una impresión fuerte, al menos en lo personal y creo que ella más. Al ver que va saliendo nuestro bebé, sale un bebé moradito, o sea, un bebé negrito.
Yo al principio pensé que venía enfermo o que se estaba asfixiando, no sé, que le estaba pasando algo. Me imagino. Pero sí, mi impresión fue tal que dije, bueno, no importa, a lo mejor con el paso del tiempo... ¿Me dejas hablar, por favor? Es que no es chistoso. A lo mejor con el paso del tiempo se va a ir aclarando, ¿no? Su color va a volver a la normalidad. Sí. Pero ¿qué pasa? Que con el paso del tiempo pasa lo contrario. Se va Él se va oscureciendo. Y digo, no es de risa, Sí, es no, algo no es muy de serio. nada de risa, O sea, la verdad yo siento que es algo Bueno, la gente se serio. ríe por la ironía de la vida. Sí, bueno. Porque estas son las paradojas, estas son las cosas irónicas que nos pasan. Pero ella no lo entiende Y así, es Porque a mí doctora. le tiene que pasar Ella no lo esto. entiende así, Bueno, pero doctora. dime algo, al final ustedes le han reclamado al banco de esperma a ver si ahí tiene que haber habido un error. Claro. Al principio yo pensé que ella me había puesto el cuerno Bueno, con si alguien te voy a poner el afroamericano. cuerno, no va a ser con O sea, un dije, negrito. ¿cómo? O sea, de ¿Cómo verdad. pudo haber salido si nosotros elegimos a esa persona? Y obviamente con las investigaciones que yo empecé a hacer, con ayuda de ella también, nos dimos cuenta y el banco confesó que era un error. Se Entonces, equivocaron en los números. Los están demandando. Sí, estamos Ok. ahorita en O un sea que, proceso con ellos. van a recibir alguna cantidad de dinero, porque Sí. esto es cuestión de cuánto, ¿verdad? Es una cantidad millonaria, podemos decir. Sí, pero el daño que me están haciendo Ok, psicológico. pero ningún entonces, ¿qué daño. pasa con el Creo niño? que El es niño un ahora daño. tiene 6 meses. ¿Qué pasa con ella? ¿Qué pasa? Que ella no quiere al niño, lo trata como si fuera un objeto. Lo deja tirado, el niño tiene hambre, el niño está llorando y ella dice no. Ella ha llegado a decir que lo quiere regalar, que no le interesa. Y estas palabras fuertes las ha dicho. Desea la muerte de ese niño, de ese angelito negro. Que la verdad yo lo amo, yo lo quiero conmigo. No hay angelitos Y por eso negros. vengo aquí a pedirle, doctora, que le exijan a meterse a una terapia psicológica para que ella pueda aceptar a ese bebé que es no nuestro. voy A a final de aceptar cuentas ese tiene el niño. Es que yo no 50% puedo de su ¿De sangre. ella? De ella. Sí, Pero lo es que tiene. es el niño que yo quería. es más, Doctora, es que de más de verdad, ella el que niño mío, no es lo era. que yo no Sí, entiendo. y tú lo yo lo amas quiero más, y yo lo ella amo, no. yo lo veo, Pero no me no era importa lo el que yo color. quería. Para que tú veas que la O sea, paternidad, el yo amor no quería paterno y ese materno niño, no de tiene verdad, nada ese que ver niño, ese con lo que niño uno no es suelta Es lo de que yo le aquí. digo, el color no importa, o sea, No. el amor de una madre, de sí un padre, importa, no sí tiene importa. fronteras. Entonces tú estarías dispuesto hasta a divorciarte, Yo estoy tomar la dispuesto custodia a de la eso si ella criatura no y toma. criarlo tú. Así es. Perfecto, te entiendo muy bien. Ok, Pamela. Bueno, ¿Qué yo lo pasa? que quiero hacer entender a Jorge es que la mejor opción es darlo en adopción. A mí ¿Por no me vas a qué? hacer Ese entender. Porque- es hijo tuyo. Porque ese niño yo no es el que quiero. Yo quería un niño rubio de ojos azules, Sí, no un por negrito. su familia, O sea, su familia. no, yo no O quería. sea, De por sí me a costó ver, mucho su trabajo familia que mi siempre familia diciendo aceptara que que Primero, ¿de color dónde y va que a no salir sé un qué. niño rubio de ojos azules? Porque ni tú ni tu marido tienen rubio ni Bueno, ojos yo sí azules. tengo ojos verdes. y Ah, mi bueno, familia tiene es ojos de verdes, no son pero azules. Mi familia sí. O sea, Y si te nace un niño blanquito, pero que tiene, no sé, una Bueno, discapacidad, ¿qué ¿te hubiera harías venido también? bien? ¿Lo pero es regalas? que no va a pasar eso, no puede pasar eso. No puede pasar eso si ya nos Escucha, pasó. no, ok, Ok, sí momento. puede pasar, pero bueno, o sea, no es... Si llega un niño blanquito, pero con una discapacidad, ciego, le falta un brazo, algo, ¿te hubiera Lo venido tira a bien? la basura. No, claro que no. O sea, es que es muy diferente. Aquí el tema es el color. Aquí el niño es negrito y yo no sé ¿Y por qué qué tengo un tiene problema de con los malo niños. el color? Y de Pero no, verdad, un momentito, doctor, pero tú tienes que averiguar qué te pasa, porque tú tienes esta discriminación, este racismo. Así es. Porque tú lo que tienes es racismo. ¿De dónde tú aprendiste ese mal comportamiento? No sé, de mi familia, siempre ha sido así. Pero Siempre hija, estamos pero encerradas. uno aprende cosas malas de la familia y uno las corrige. Pero no me gusta. Y es que no, a ver, no soy ni inhumana, ni mucho menos. Sí lo Claro que eres. sí lo Es que eres, no. claro que A sí ver, lo entiendo eres. Todo también el mi mundo se está dando frustración. cuenta de No eso. lo de entiendo. hacer todo un proceso que aparte no salió nada barato, escoger al ¿El niño. problema es el dinero? No es el Nunca hemos dinero. tenido Yo problema sé que por no, el dinero. problema O sea, no es ¿cuál es el económico. problema? Y cuando te lo entregan, tienes un niño negrito. O sea, cuando tú esperabas a tu hijo rubio de ojos azules. ¿Y no te da ternura ver es ese que no bebé, me ese da ternura, angelito? no me da ternura. Abrazarlo en todo un Pero- proceso, lo llevaste en tu Sí, panza. pero yo o sea, me yo no imaginaba puedo otra concebir que no lo persona, yo quieras. La me ternura otra tuya es personita. provocada a lo que tú quieres nada más. Porque Está así terca, lo es escogimos, terca. porque así fue. Porque nosotros dijimos, queremos con estas características, con esta y otra y otra y otra característica. Nosotros, tú lo elegiste bueno, porque pero tu tú no familia estás de siempre lo acuerdo. dijo. Ay, Dios ¿Estás de manda acuerdo? otra. También estuviste conmigo. Pero, o sea, ¿tú nunca has sentido ni un momento materno con este niño? Lo he ¿No? intentado, doctora, lo he intentado. A los Por primeros favor. días le di pecho, todo, o sea, lo he intentado, pero es ese, no me sale el instinto maternal con él, no puedo, definitivamente. Lo ese has hasta niño, tirado, el bebé está simplemente llorando, por o el sea. color Ya de tiene su una piel. nana Que lo atiende ella, yo no puedo. ¿Alguien me trajo fotos del niño Sí, yo o traje del niño? para que vea que de verdad ese niño no se parece a Para nada que vea a que mí. es un angelito. O sea, es como los Permítame Reyes decirle algo, Magos, yo me doctora. porté bien Ella y me quería trajeron un traer al pedacito bebé de aquí a carbón, exhibirlo, o sea, como un objeto para que viera todo el mundo que ese bebé es un negro Yo lo y quiero- que no lo yo quiere, quiero lo quería traer enseñar, aquí. Yo no se lo quiero permití. enseñar para Ok. que vea que no tenga un rasgo mío. Voy a hacer un corto receso. A la vuelta, no se vayan ustedes. Vamos a ver la foto del bebito.
el punto de la discordia para esta mujer. Cosa tan increíble. Regresamos enseguida. No, Mira qué cosa más linda, chica. no es mío. Bueno, yo vengo porque estoy interesada en adoptar un bebé específicamente de raza negra. Ahora dígame esto, ¿el racismo se puede curar con la psicología? Caso cerrado. Mira cómo vengo. Poniendo mis raíces. No me importa tu raza o tu sexo, ¿para qué hablar de eso? Y ni de dónde vengas, en el momento en que te haga falta y que tengas...